Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mario Maturana y a continuación voy a pasar a explicar cuáles son los aspectos más importantes que yo consideré en el curso de Psicología Social Comunitaria. En primer lugar, hay que partir hablando de la historia, ¿cierto? Los periodos de la psicología social, y estos periodos son tres. Primero, el periodo fundacional, que está en los años de entre 1890 y 1930, donde el periodo fundacional lo que busca es entender cómo se mantiene el orden social. Tenemos que considerar que en este periodo la pregunta de cómo mantengo viene dada por los representantes del pueblo que estaban en esa época. En esa época teníamos los zares, ¿cierto? Teníamos los reyes. En Europa especialmente estaba constituido por imperios. Por lo tanto, a estas personas, a estos reyes, a estos zares les interesaba mucho conocer qué es lo que mantenía el orden social, ¿ya? Posteriormente, ya entre 1930 y 1970, la pregunta que nace en este periodo, en el periodo institucional, ¿cierto?, es cómo mantenemos el orden social. Y aquí en la institucionalidad aparece el Estado, ¿cierto?, la industria y las Fuerzas Armadas como los grandes interesados en responder este tipo de preguntas. Y en este periodo aparece ya lo que es el socioconductismo, la sociogestalt y el sociocognitivismo. Posteriormente, ya en los años 60, ¿cierto? Viene el periodo crítico de la psicología social, donde hay una crisis. La psicología social entra en una crisis de sentido. ¿Qué significa una crisis de sentido? Donde ya aquí entramos a cuestionar aspectos epistemológicos, los teóricos, los éticos, los metodológicos, y a raíz de eso nacen nuevas tendencias que son la psicología, el psicoanálisis social, ¿cierto? El interaccionismo simbólico y el socioconstructivismo. Por otro lado, tenemos dentro de la psicología social comunitaria los paradigmas clásicos y el crítico. El paradigma clásico, que nos dice que la actividad humana está determinada por factores, ¿cierto? Por factores o variables, que nos habla de un paradigma muy general, pero posteriormente aparece el paradigma crítico, ¿ya? Que aquí ya empezamos a entrar en profundidad respecto al comportamiento humano en sociedad, donde nos está diciendo que la actividad humana está condicionada por interpretaciones y está condicionada por la forma como nosotros significamos el mundo que nos rodea. Y esto es súper importante porque aquí aparecen algunos componentes críticos, como, ¿cierto? Aquel que dice que las condiciones sociales de la actividad humana, hablamos de que la psiquis es una entidad social. Aquí estamos diciendo que nosotros somos sociales. Nosotros no nos podemos desligar de todo lo social, ¿ya? Y por otro lado, otro componente también importante dice que toda acción humana es interacción, ¿ya? Y aquí en esta interacción lo interesante que se dice es que nosotros tenemos la capacidad de representar, imaginar y proyectar. Es decir, los seres humanos podemos, cuando estamos en sociedad, yo puedo imaginar lo que voy a hacer, pensar en el futuro y interactuar con otra persona en forma imaginaria y proyectar cuáles van a ser los resultados de lo que yo haga con esa persona. Es decir, yo incluso soy capaz de verme a mí mismo interactuando con otra persona, ¿ya? Y eso nos da una capacidad de simbolizar. Después, por otro componente que es importante, que dice que el proceso de significación, la psique como producto de las interacciones simbólicas. Y aquí yo puse y resalté en negrita, y lo voy a leer textual, ¿cierto? Eh, la realidad es una constante construcción social por medio de interpretaciones y negociaciones de significado. ¿Esto qué? ¿Cómo lo entiendo yo? Que la realidad pura, por decirlo de alguna manera, no existe. Nosotros, las realidades se construyen socialmente. ¿Y qué significa esto para nosotros? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me ocurre.
un grupo social podría ver la realidad, por ejemplo, del golpe de Estado del año 73, la realidad la ve de una manera. Y hay otro grupo social que para el mismo evento que ocurrió en el año 73, ¿cierto? El golpe de Estado, ve esa realidad de otra manera. Por lo tanto, la realidad absoluta nunca va a existir. Así como, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber qué pasó en la historia, cada persona que escribe esa historia en particular va a ver su propia realidad. Entonces, lo importante acá es lo siguiente, la realidad absoluta no existe. Nosotros armamos y formamos realidades. Y por último, la dialéctica psicosocial, ¿cierto? Que aquí la dialéctica psicosocial yo la entiendo como que la persona actúa dialécticamente en el entorno social e influye en el entorno social en forma dialéctica. Es decir, en la medida que nosotros interactuamos con otros, estamos aportando nuestra experiencia, nuestros conocimientos, ¿cierto? Y influimos en el otro, y así como el otro va a influir en nosotros. Bueno, profesor, esa fue el mapa conceptual que yo realicé en este ramo. Muchas gracias.